Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente con ustedes, para que unidos en el mismo espíritu podamos continuar con la segunda sesión de este tema tan importante para la visión: sanar a los quebrantados de corazón. Hasta aquí, crees en la visión, tienes que ser usado en la misión. Yo creo que estás seguro de eso. Que tienes que moverte en la unción para poder hacer las cosas, también de eso estoy seguro. Ahora, tengo que insistir que apasionándote con la visión, lo harás realidad. Que hay más que dar la buena noticia a todos aquellos que lo necesitan. Hay más que eso. No es solamente evangelizar. La iglesia se ha olvidado de su rol completo. Y cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y es la obra de Jesús, entonces la iglesia tiene que hacer todo eso. Lamentablemente nos hemos quedado solamente en evangelizar. Estamos pensando en la segunda tarea de la visión. Y está en que tú tienes que ser enviado. No tienes que ir por tu cuenta. Tienes que ser enviado a resolver problemas de esta naturaleza. El resto del proceso son las tareas bajo la unción y el envío. Dios quiere que tú seas sanado, sanada. Es el deseo de Dios. Dios quiere una iglesia sana y fuerte, no una iglesia anémica, una iglesia que está en problemas y que no puede solucionar ni sus propios problemas. ¿Cómo va a resolver los problemas de los demás? Dios quiere usarte para este propósito. Por eso estás en esta reunión. Por eso Dios te ha elegido a estar en nuestra visión. Porque tu rol es que el Padre sea glorificado con los resultados que pueda haber en tu trabajo. Ya sabemos claramente de que ser creyente y no hacer nada hace dudar de que realmente seamos salvos. Hay mucho que ver con los ojos de la fe. Por ahora estamos viendo nuestras células, pero te animo a que veas creciendo esas células, multiplicándose con el poder de Dios. Y una de las bases es que cada persona sea sana, sea totalmente libre de todas sus ataduras para poder cumplir esto. Ahora tienes que creer más en la visión, disponer tu corazón para ser sanado, para ser sanada. Eres tú primero el que tiene que pasar por esto. Disponerte a sanar a otros. Si tú eres sanado, puedes sanar a otros. Tú ya sabes lo que siempre mencionamos: nadie da lo que no tiene. Si tú no eres sanado o sanada, no puedes hacer eso por los demás. Tienes que anhelar y pedir a Dios ser equipado y experimentar la unción para sanar. Es obvio que todo esto es un proceso, un camino. Estamos empezando. Hay mucho por enseñar, pero es más importante lo que tú crees, lo que tú anheles. Así que en este mensaje vamos a empezar a poner bases bíblicas para que entiendas claramente, por convicción, lo que es esta parte de la visión: sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que se salva al recibir a Cristo? Se salva el alma. ¿En qué consiste la salvación? Es ser libre de lo que te cautiva, de lo que toda tu vida has estado tú oprimido, cautivado, que son pecado, condenación, el sistema corrupto de este mundo, ser salvo de tu vieja naturaleza. Todo eso implica la salvación del alma. Y esto es un proceso también. La salvación es un proceso donde toca el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese es el orden. Primero el espíritu humano resucita por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús, de tu espíritu solamente existía la conciencia. Pero cuando recibes a Jesús, el Espíritu Santo viene a ti y Él resucita tu espíritu. Y es por eso que ya tú puedes comunicarte con Dios. Y es por eso que ya experimentas el perdón. Tu conciencia ya está tranquila porque Dios te ha perdonado todos los pecados. Luego pasa a la salvación de tu alma, que es la persona que cambia el destino. La salvación de tu alma implica que tu destino, que era el infierno, ahora tiene que ser el cielo. Es decir, al estar inscrito
tu nombre en el libro de la vida, entonces tú tienes ya el derecho de que tu destino final es el cielo. De eso tienes que estar bien seguro, no puedes dudar. Una de las evidencias de que estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida es que si no tienes temor a la muerte. Yo tengo 74 años al momento. Yo puedo morir la próxima semana, puedo morir dentro de un año. Dios sabe cuándo voy a morir. Pero ¿sabes? Para mí la muerte yo lo veo como un disfrute, y lo que anhelo es terminar la visión. Terminando la visión hay un disfrute adicional, la complacencia de haber obedecido a Dios y cumplido la tarea. Y después de eso, bienvenido a la muerte, porque ahí viene el premio. Entonces la evidencia de ser salvo es que tienes también la certeza de que tu destino es el cielo. Luego viene la salvación del cuerpo. El cuerpo se salva en la resurrección cuando Cristo vuelva de nuevo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice que los que quedamos acá, como en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados tal como es Jesús. Ahí se completa la salvación. Nuevamente te resumo. Primero se salva el espíritu, porque resucita tu espíritu humano. Segundo, se salva tu alma, porque ya no vas al infierno, sino vas al cielo. Y la salvación de tu cuerpo, que es a futuro, se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, veamos esto. ¿Cuál era nuestro estado anterior? Un ejemplo maravilloso de restauración te lo voy a mostrar en 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 al 10. Toma nota. 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 al 10. Es un ejemplo maravilloso. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo al que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Qué maravillosa esta escena. En realidad a mí me encanta ver cómo David, que tenía un corazón conforme a Dios, actuaba como Dios. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto, David ha tenido su último combate y ahora está en un lugar, ¿no? Y pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl, algún descendiente de Saúl ha quedado acá vivo. Y bueno, pues le dicen si hay uno, pero él dice: yo necesito saber, para que haga misericordia de Dios para él. Y la respuesta de Siba es: ha quedado un hombre, un hijo de Jonathan, que es lisiado de los pies, un inválido, o por este tiempo diríamos un minusválido, ¿no?
David se pregunta, ¿dónde está? Mira, qué interesante. Acá tenemos ya un envío. Decimos nosotros, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él está enviando a buscar a este descendiente de Jonathan, que está lisiado de los pies. Y es Siba el encargado de hacerlo. Y dice, cuando se encuentra ya Mefiboset delante de David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, su padre. ¿Por qué tendríamos nosotros que hacer sanidad del alma? ¿Por qué tendríamos que restaurar a una persona? Lo hacemos por amor a Jesús, por amor al Padre que salvó a la persona, porque es un elegido, un escogido para la familia de Dios. ¿Y en qué consiste ahora la misericordia por amor de Jonathan, su padre? En que le devolvería todas las tierras de Saúl, su abuelo, y que él siempre comería en la mesa de David. ¿Y qué hace David para que se cumpla esto? Le dice a Siba, le encomienda, que él abre la tierra con sus hijos y sus siervos y que almacene los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan. Ya estamos hablando del bisnieto de Saúl. El hijo de Saúl era Jonathan. El hijo de Jonathan es Mefiboset. Y aquí aparece un hijo más de Mefiboset. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la cuarta generación. Entonces, la orden es que él almacene los frutos para que ese hijo, que es de la cuarta generación, tenga el sustento, pueda vivir. Y Mefiboset, que es de la tercera generación, comería siempre en la mesa del rey. O sea, lo lleva a otro nivel. ¿Qué nos muestra esto en la restauración? Lo que nos muestra es que, como dice la palabra, que las bendiciones llegan hasta la cuarta generación. Al igual que las maldiciones llegan hasta la cuarta generación. Se está cumpliendo el principio. No solo está restaurando a Mefiboset, sino a su siguiente generación. ¿Por amor a quién? Al abuelo, que venía a ser Jonathan. ¿Por amor a quién Dios tendría que restaurar? Por amor a Jesús. Ahora tú eres salvo por Jesús. Y a través de ti, Dios quiere extender su misericordia a los demás que están detrás de ti. Hablamos de tus discípulos. Son las generaciones. Ahora, cuando tú restauras a un creyente, estás también extendiendo la misericordia de Dios a sus hijos. O sea, no es solo a la persona, sino a sus hijos, porque una persona sanada va a bendecir a sus hijos con prosperidad, con sostenimiento, con una vida ejemplar. Es decir, es una vida nueva. ¿Te das cuenta de este ejemplo tan maravilloso de lo que es sanar al quebrantado de corazón? Un hombre lisiado que tenía un hijo, ahora es grandemente bendecido. ¿Qué tenemos que hacer para ser restaurado? Sí, está bien lo que estás pensando en este momento. Yo sé que te has dado cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de esto, que es restauración en el caso de la sanidad del alma. Apunta en esa dirección. Apunta. Cada alma que ganes, chequea en Dios la dirección de Él para la sanidad del quebrantado, porque es parte de la tarea. Entonces, ¿de qué tienen que ser restaurados nuestros discípulos? Primero, de la esclavitud de la iniquidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versos 16 al 22. Toma nota. Romanos 6, 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por cuanto
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No te parece esto toda una fotografía de lo que estamos hablando? Para que lo entiendas mejor te lo voy a explicar por partes, ¿no? Antes de conocer al Señor, éramos esclavos. ¿Esclavos por qué? Éramos esclavos del diablo porque hacíamos las cosas del diablo. Pero también pasamos de una esclavitud a otra esclavitud. De la esclavitud de la muerte a la esclavitud de la obediencia. ¿Y en qué momento se produce eso? Al momento de recibir a Jesús como Salvador personal. Es el primer acto de obediencia al Padre. Cuando Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere la puerta, entraré en él, cenaré con él. Es una decisión voluntaria por la fe y la gracia de Dios que ha sido extendida a esa persona. Y recuerda que esa persona ha recibido todo eso porque está escogido por Dios para eso. Entonces estamos cumpliendo una agenda de Dios, ¿no? Entonces en ese estado dice, cuando era esclavo del pecado, obedecíamos de corazón a esa forma de doctrina, o sea, a esa forma de conducirnos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la iglesia tradicional? Yo al menos he estado 33 años en la iglesia tradicional. Sabía de Dios desde niño. Conocía qué cosa era la obra de Dios, pero en mi vida no cambiaba nada. Pero estaba atrapado en religión. Pero no había ningún cambio. Pero en cuanto uno recibe a Jesús, es libertado del pecado. Y nos convertimos, no en esclavos de la justicia, nos convertimos en siervos de la justicia. Que es una especie de esclavitud, pero con una calidad de vida diferente, en donde tú administras todas las riquezas, así como en este caso que hemos visto de Mefiboset, es Siba el encargado de hacer producir para el hijo de Mefiboset. Entonces, nosotros podríamos ser los Sibas de todas estas personas que requieren la misericordia de Dios. Y Pablo dice que habla como humano. ¿Y por qué habla como humano? Por vuestra humana debilidad. Y nos dice esta confrontación clara. Como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero uno se pregunta, ¿este es un mandato? Sí es un mandato. Pero ¿tendremos los recursos para hacerlo? Si estamos atados a ciertos tipos de conducta que impiden que esto se haga realidad. Por eso que hay mucha gente que son creyentes, son verdaderos creyentes. Su nombre está inscrito en la Biblia, pero no crecen, no cambian. No hay poder. Se contentan con que van a ir al cielo, pero no hay frutos. Y no es porque sean negligentes, no es porque no son salvos, es simplemente porque no recibieron el completo de la unción de la visión restauradora. Recuerda, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es un proceso. Entonces, si no sigue el proceso, no podemos esperar frutos de las personas. Seguirán atados, aunque en su corazón saben que son hijos de Dios, pero su conducta no cambia. Entonces, cuando dice, si antes estábamos nosotros sirviendo a la inmundicia, ahora para santificación tenemos que presentar nuestros miembros para servir la justicia. ¿Qué más dice?
Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está claro. Entonces, el ser salvos es el registro de tu nombre en el libro de la vida. Pero estando en la tierra, todavía vivo, entras a la segunda fase, que es la santificación. Y la santificación implica apartarte cada vez más para Dios, apartarte de la vida vieja, apartarte del sistema corrupto de este mundo, apartarte de tu vieja conducta personal. Todo ese proceso tiene que darse. Entonces, para poder enfrentar a un mundo que te consume con la corrupción, tienes que tener el poder, tienes que estar libre de ellos. Al igual, para ser libre de ti mismo, de tu vieja naturaleza, tenemos que romper con las raíces ancestrales. Hay un montón de cosas que tenemos que arreglar. Entonces, para ser siervo de Dios, el fruto es la santificación. Y recién viene el fin, que en este caso es la resurrección de tu cuerpo, la vida eterna. Porque cuando Cristo venga, nuestros cuerpos resucitarán. O sea, completitos vamos a ir al cielo. Completitos. Otro aspecto que tenemos que meditar es, ¿de dónde viene la iniquidad? Porque hablamos de iniquidad. Hemos sido esclavos de la iniquidad, servimos a la iniquidad. ¿De dónde viene esto? Para eso vamos a leer Éxodo 34, 6 al 7. Anótalo. Éxodo 34, versos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, cuando tomo este tema y trato de explicar a una persona, yo cojo una moneda, y una moneda tiene cara y sellos, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros los dos rostros de Dios. El primer rostro está en que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mira este detalle, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Todos somos malvados, pero el Dios que tenemos es un Dios que perdona, ¿no? Perdona todo, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero ¿cómo es que va a perdonar si no va a pasar al malo por bueno? Pareciera que hay una cierta contradicción, pero no es así. El otro lado de la moneda, que vendría a ser el sello de repente, es que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos en un serio problema. Por un lado, Dios perdona, pero no deja pasar malo por bueno. Esa parte es el amor de Dios. Pero al otro lado dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto implica que es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo puede unirse el amor de Dios con la justicia de Dios? Tiene que haber algo que lo una. Es como la moneda. Tienes cara y tienes sello. ¿Cómo puedo pasar el sello a la cara? Entonces la moneda tiene una arista, el borde externo es una arista, ¿ya? Y eso es lo que une el sello con la cara. Y esa arista es Jesús. Jesús es el que hace el malo, sumido en iniquidad, que viene de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, que viene todo eso. Cristo lo toma, y en Cristo Jesús pasas al otro lado, donde conoces al Padre, que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, ¿verdad? Y que guarda a millares, que perdona. Ahí está el perdón, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, esto es sumamente importante que se entienda. Cada persona convertida tiene un pasado que lo ata, que es la iniquidad que viene de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos.
cuarta generación. Ahora, para poder entender cómo es la vida de un esclavo, quiero tocar Tito, capítulo 3, versos 3 al 7. Esta es otra fotografía que te va a mostrar cómo vive un esclavo. Dice Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, tomemos la fotografía por detrás. Dice que estamos llamados y debemos llegar a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos hablando del final. Pero para eso tenemos que ser justificados. Ese es el momento de la conversión. Pero esto se da que la misericordia de Dios se ha manifestado en el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo, que es la salvación de tu alma. Hay una regeneración, una volver a ser generado tu ser, pero cambiando, ¿no? Haciendo nuevo con el Espíritu Santo todo lo que está dentro de la persona. Hemos dicho espíritu, alma, tiene que ser cambiado. Justamente por lo que no se practica esta parte de sanar los quebrantados de corazón. Sí, son salvos, están viviendo pero precariamente. No están experimentando la esperanza de la vida eterna. Por eso tienen miedo de morir. Tienen temor a la muerte. No se lanzan a proyectos grandes. Hay limitaciones en la persona. Hemos dicho que la vida eterna no es solamente ir allá cuando después que hayamos muerto y resucitado. La vida eterna está aquí, y predicar el año agradable del Señor es justamente eso, vivir ya como anticipo el disfrute de la plenitud de Dios, que es la vida eterna en el cielo, aquí en la tierra. La gente tiene que ver una vida diferente en cada uno de nosotros, pero para eso tiene que haber este proceso. Esa es la vida de un esclavo que se convierte en un siervo de Dios. Con esta segunda fotografía yo creo que ya entendemos mejor cómo es la situación nuestra, la situación de la gente que necesita ser sanada. Vamos viendo también los efectos de la esclavitud. Te comparto todo esto para que tengas una idea general, una base bíblica de por qué tenemos que hacer la sanidad del alma, es decir, sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a esos efectos. Para eso voy a tomar un pasaje que es sumamente importante. Juan capítulo 5 versos 2 al 9. Anótalo. Juan 5, 2 al 9. Dice el texto: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, ¿qué es lo que estamos acá? Claro, cualquiera puede decir es una sanidad del cuerpo. Estaba paralítico y se levantó. Notemos también que las enfermedades físicas son el reflejo de lo que está en el ser interior de la persona.
Pero una persona paralítica físicamente, ¿no?, también nos proyecta a una cuestión espiritual o conductual. ¿Cuántos paralíticos espirituales hay que caminan? No tienen una parálisis física, pero son paralíticos espirituales. No pueden hacer nada. Y lo interesante de este pasaje es que Jesús entró ahí. La gente vivía en una tradición. Científicamente establecen que en ese estanque que actualmente existe, es un estanque que debe tener origen volcánico, que de vez en cuando el agua comenzaba como a hervir. Obviamente botaba gases raros y los gases raros hacían burbujas. Eran momentos, determinados momentos del año, no era todos los días. Era un agua termal. Pero ya la gente creó un paradigma ahí, que el primero que se mete es santo. Dime, en la iglesia tradicional no nos han metido en esos paradigmas, que si tienes que hacer votos por ir a este santuario 3 veces, vas a pedir lo que quieras y lo tendrás. Que si haces cargo por tal imagen durante 3 años, tú vas a tener todo lo que quieres, y generalmente están buscando plata y nada más. Dinero. Casas, carros, ¿no? Dinero. No, nadie busca algo más. Entonces, la religión está llena de ese tipo de paradigmas. Que si haces esto, vas a recibir esto. Y eso ya para nosotros no existe, pues. No existe. Jesús está como que tú estarías viendo a algunos creyentes en una congregación, y dentro de eso encuentras a uno paralítico espiritual. Cuando decimos que tú eres enviado a sanar, quebrantar el corazón, es Dios contigo indicándote a quienes hay que hacer el trabajo. ¿Te das cuenta? Y estaba ahí el hombre. Y Jesús pregunta, ¿cuánto tiempo está esta persona acá? Le dicen 38 años. Imagínate, 38 años. ¿De qué edad habrá llegado ahí? De repente niño, de repente jovencito. Por lo menos está entre los 50 o 60 años esta persona. Y Jesús mira el hecho, ¿no? 38 años. ¿Por qué le llamó la atención 38 años? Le llamó la atención porque ahí tenía una casa, pues. Tenía sus cosas, su dormitorio, su cocina. Sería pues uno de los que tenían más cosas que el resto, porque vivía allí. Hay creyentes que viven, son creyentes y siguen viviendo en el estado precario del cual fueron sacados cuando se convirtieron. Siguen pobres, siguen con problemas, siguen postrados. Esa es la triste realidad. Jesús, a ver, 38 años así, de su corazón emerge la misericordia de Dios para intervenir. Cuando tú escuchas testimonios o por lo menos indagas por qué le estaba esta persona, Dios va a tocar tu corazón para hacer algo por ellos. La misericordia de Dios va a comenzar a manifestarse a través de ti hacia ellos. Y es por eso que le pregunta, ¿quieres ser sano? Si a ti Dios te pregunta eso, ¿tú quieres ser sano? ¿Cuál sería tu respuesta? Exacto, lo que estás pensando. Sí, ¿quién no quiere ser sano? Pero ¿cuál es la respuesta de este hombre? Dice, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, otro me gana. Son 38 años que está ahí. ¿Cuántas veces el agua se habrá agitado? Y él no puede llegar, porque me imagino que se está arrastrando, pues lisiado, paralítico, y no hay quien le lleve. ¿Sabe que hay mucha de nuestra gente que son lisiados espiritualmente, paralíticos espiritualmente, que culpan a los demás? Si mi padre hubiese hecho esto, no estaría así. Si no hubiésemos perdido nuestros bienes, no sería pobre. Si no me hubiese casado con esta persona, no estaría así. Culpamos a los demás para no salir de nuestro problema. Pero en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser libres. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Obviamente aquí dice, levanta, toma tu lecho y anda, y el hombre caminó. Para entender que esto tenía que ver con sanidad del alma, tenía que continuar leyendo este pasaje, que fue en el día de reposo, y obviamente el hombre comenzó a llevar su lecho, pero no solamente llevaba su lecho a su casa, pues,
tenía que llevar todas sus cosas, toda la habitación que tenía ahí en ese lugar. Entonces los fariseos miraron a este hombre cargando cosas ahí de este lugar de Betesda a su casa. Estaba cargando cosas. Y le dicen, no te es lícito estar trabajando en día de reposo. ¿Qué respuesta de este hombre a los religiosos? El hombre que me dijo, levántate y toma tu leche y vete a tu casa. Yo estoy cumpliendo, estoy yendo a mi casa. ¿Y quién es ese hombre? No sé quién será. Después se encuentra Jesús con este hombre y le dice, mira que ha sido sano. Y el otro recién lo mira personalmente a Jesús y le dice, sí, sé libre y no peques más para que no te acontezcan cosas peores. O sea, había una advertencia. Por eso vemos que hay sanidad del alma, porque eso fue por causa de pecados que había cometido. ¿Te das cuenta? Ese hombre se acostumbró a vivir con la tradición, culpaba a los demás de su situación. Yo te pregunto, ¿cuánta gente no está así ahora? ¿No miramos en ese mismo contexto? Culpando a los demás. ¿De qué debemos estar seguros? De que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. De eso debemos estar bien seguros. Pero estas son cuestiones colaterales que tenemos que ver. Sanidad del alma se hace con todos los que muestran deficiencias. Para eso tenemos que buscar. Por eso hemos sido enviados a sanar quebrantado de corazón. No todos están en esa situación, no todos. Pero hay quienes tienen niveles, de los cuales hay que sacarlos. Para algunos vamos a hacer simplemente una oración de sanidad y liberación. Pero para otros hay que hacer teoterapia, que es mucho más. Entonces, la persona debe partir de que está seguro que su vida ya está en Dios, que su destino es el cielo. Pero para efectos de la santificación, requerimos pasar por este proceso. ¿Estamos claros? Seguridad de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Ahora vamos definiendo un poco más el concepto. ¿Qué es la sanidad del alma? La sanidad del alma es liberar de toda atadura en el ser interior de la persona, o sea, del alma. Y el alma está compuesta por la mente, por las emociones y por la voluntad. Una mente enferma con emociones desequilibradas, con voluntad anulada, no le permiten vivir un verdadero cristianismo como Dios quiere. Son cristianismos mediocres. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que intervenir en esto? Es porque la palabra, la visión dice, es el tema que estamos tratando hoy día, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No es una posibilidad, no es solo un deseo, es obediencia porque somos enviados para eso. No es casualidad. Por cierto, nada es casualidad en Dios, pero debe haber una pasión por la visión. Yo estoy enviado para eso también, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tengo que estar atento. Es por eso que tenemos que hacerlo, por obediencia, ya que hemos sido enviados para eso. ¿Y cuál es el método? Bueno, Dios me dio el método del Pentateuco. Recuerda que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Quiero que entiendas un poquito para que podamos conectarnos al tema. Un médico para sanar tiene que primero diagnosticar y después de diagnosticar va a medicar. Para el diagnóstico pregunta los síntomas que tú presentas, luego puede mandar a análisis, placas radiográficas, tomografías, tantas fías que hay, ¿no? Para estar seguro qué es lo que tienes. Y recién de eso, dar la medicación. Ahora, cuando yo voy a un médico, porque mi cuerpo está enfermo, yo creo en la sanidad, pero también tengo que visitar médicos, es mi responsabilidad.
Cuando yo voy, oro por ese médico, el médico me va a atender, yo oro, le digo, Señor, yo me voy a someter a él, porque tú lo vas a usar, es como que me estoy sometiendo a ti. Entonces, así tiene que estar también el candidato a la restauración. Tiene que confiar en nosotros como si fuéramos un médico. Nos tiene que contar todos los síntomas. Tenemos que hacer una serie de evaluaciones para darnos cuenta de la razón y la causa de su estado. Y si él no cree en lo que estamos haciendo, no va a poder tener resultados. Si yo voy al médico y alguien me dice, ese médico es malo, ese médico es lo único que quiere es plata, ya estoy afectado, no le voy a creer, voy a dudar. ¿La medicación será buena? ¿Realmente será ese el resultado? Mejor voy a otro médico. Así nunca te haces sanar. Yo te recomiendo, cuando vayas a un médico, ora por ese médico. Aunque te diga todo el mundo que es el peor de los médicos, ora, Dios lo usa. Así como Dios va a usarte a ti cuando ayudes a sanar a una persona. Ellos tienen que orar también. Decirle, Señor, has puesto a esta persona para sanarme. Yo me someto, porque lo hago en tu nombre. Tú estás en él ayudándome a mí. Esa es la dimensión para que haya éxito. El médico tiene su recurso que se llama la historia clínica. En la historia clínica se anota todas las cosas que tú has hecho. Últimamente yo he ido a Lima para un chequeo general y he pasado por varios especialistas en una clínica. Y cada especialista se regía a lo que el anterior médico había hecho. Y toda mi historia clínica estaba en la computadora, en una red. Entonces, nosotros tenemos recursos para eso. Tenemos una ficha personal que llenar, lo cual se les va a enseñar en un taller especializado para eso. Cómo armar una ficha y ver el contexto que rodea a esa persona. Tenemos la entrevista DISC, que es la entrevista donde analizamos el temperamento. Algunos de ustedes ya han experimentado eso, cómo a través de ese examen podemos decir ciertos niveles de conducta. Todo eso nos ayuda a la descripción del problema por el cual esa persona es un lisiado espiritual. El siguiente paso entonces es creer el diagnóstico. Y el diagnóstico está en Génesis. Recuerda que estamos viendo Pentateuco, ¿eh? En Génesis investigamos y mostramos la realidad del problema a la persona. En Génesis llegamos al origen. Y una vez que la persona lo entiende por todo lo que has trabajado en el análisis, tiene que aceptar. La palabra dice, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Para esto aplicamos entonces ya no a Jesús como la verdad, porque es una realidad que en Jesús somos libres. No, acá ya aplicamos, conocerás tu realidad y ahí empieza tu libertad. Porque una vez que conoces tu realidad, entonces aceptas esa realidad y surge en ti el deseo de ser diferente, el deseo de ser sanado. Va a surgir eso. Entonces aplicas Éxodo. Y Éxodo parte de una decisión. Quiero ser sano. El prospecto tiene que estar dispuesto, no tienes que obligar. Mira, si es necesario que esto demore todavía hasta que tome decisión, hay que decir. Yo a veces les digo, dentro de 3 días continuamos. ¿Por qué he puesto 3 días? Porque es una cuestión que se me ha ocurrido a mí, que habiendo resucitado a Jesús al tercer día, yo puedo continuar el tercer día. De paso que en esos 3 días que le dejo a la persona para que medite en la decisión de salir de ese estado, yo le digo a Dios, Dios, tienes 3 días, convéncelo del pecado, de justicia, de juicio, convéncelo de todo, Espíritu Santo, para que cuando venga con un deseo vivo de ser sanado. Entonces, Éxodo, en el caso médico, sería aceptar la receta. Implicaría comprar el medicamento, implicaría consumirlo, pero todo eso lo hace esperando sanarse de la decisión voluntaria que nos permite sacar la situación. Así como al médico te da la receta y ahora, muy bien, ¿tiene la receta? ¿Ya está sano? No, con la receta no está sano. Muy bien, compra los medicamentos, lo pone ahí en su velador. Si no lo toma, ¿está sano? No, por haber comprado las medicinas, no, está sano. Tiene que consumirlo.
Tiene que introducirlo dentro de su persona. La receta es una especie de proyección de su salud, de cómo se va a sanar. El comprar los medicamentos implicaría ir a los cultos, leer tu Biblia, pero si no lo consumes interiormente, las pastillas, o te aplican las inyecciones, o los jarabes, no te vas a sanar. Tienes que introducir dentro de ti para que esos medicamentos te sanen. Tienes que introducir la palabra de Dios, todo lo que nosotros le estamos mostrando desde Génesis, para que tome una decisión en el Éxodo. Y él dice, sí, quiero ser libre. Muy bien, ahí empezó y ahí hiciste Éxodo. Y Éxodo es pasarlo de un estado de muerte a un estado de vida, de un estado precario a un estado de victoria, para luego aplicar Levítico. Ya, muy bien, has hecho la oración de sanarlo, ¿ya? De sanarlo. En otras palabras, ya hiciste todo tu trabajo de sanidad, pero hay que enseñarle la palabra de Dios, enseñarle quién es Dios para que aprenda a temerle. Son recomendaciones. Para eso puede ser una nueva cita para verificar los resultados de tu oración de sanidad o tu liberación. Una próxima reunión para preguntarle cómo te ha ido, qué has experimentado, qué ha pasado. Ay, sí, ya el dolor no está. Ah, no, ahora ya no estoy turbado, estoy libre. Ah, sí, qué gozo el que tengo. Tengo ahora, si me han venido ideas para hacer mi negocio. Ya Dios está trabajando. Entonces yo tengo que enseñar a Levítico quién es ese Dios del que está haciendo esa obra, para que aprenda a temerle. Entonces ahí ya tenemos que recomendar el discipulado, si es un nuevo convertido. Y si es un convertido antiguo, habrá que revisar el discipulado, pues, es la base. Luego tiene que hacer el devocional con tiempos de restauración. Darle las instrucciones de la vida de iglesia. ¿Por qué tiene que hacer vida de iglesia? Y tiene que aspirar a servir y crecer cada día en la célula vida. Todo eso se le enseña. Y eso va a producir temor de Jehová. No miedo a Dios, sino en cada disfrute de todo esto. El discipulado, el devocional, las reuniones celulares, el querer servir al Señor. Todo eso produce una calidad de experiencia que miran a Dios como algo que nunca lo habían conocido, que no quisieran perderlo. Ese es el temor, de no quererlo perder. Para luego entonces entrar números. Cuando has terminado toda esta parte, ya Génesis, Éxodo, ya las has enseñado, ya estás discipulando. Si Dios te pone en el corazón la carga, porque esto lo puede hacer también el pastor, pero si Dios te pone la carga, es continuar. Este es el tiempo en donde Dios va a trabajar en él personalmente. Tú ya has dado los consejos, has orado por él, le has entregado al Señor, has terminado tu trabajo, hasta Levítico. Ahora, Señor, está en tus manos y condúcelo tú. Pero eso implica monitorear el avance. No, yo entrego y ya está, se acabó el programa. No, tengo que estar mirando cómo va el avance, ver su participación en la iglesia, escuchar sus testimonios, ver su rostro diferente, su trabajo mejorando. Eso a ti te llena de satisfacción. Eso para ti es una retribución aquí en la tierra. Y también aspira al premio allí en el cielo por lo que estás haciendo, porque hay resultados. Monitorea el avance. Cuando sientes, porque el Espíritu te guía a orar por él, ora por él. Dios lo va a probar. Y ahí vamos a ver realmente, primero, si es creyente o no es creyente. Segundo, que lo que has hecho está dando resultados y glorifica al Padre. Números. Ese es el asunto. Bueno, pasado un tiempo ya, esto es trabajo de pastores, vuelvo a decir, pero si tú eres un líder y estás con la carga del corazón de continuar con este trabajo, entonces Deuteronomio es la prevención, con muchas instrucciones para la gran conquista de sus sueños, que esto es el predicar el año agradable al Señor, que es la última parte de la visión que me toca cumplir. Tengo que preparar a la persona para el éxito, porque conociendo nosotros de por qué se perdió y cómo estaba cautivo, podemos ya dar instrucciones para evitar eso, para que cuando tenga las bendiciones, tenga éxito, se mantenga fiel.
se mantenga fiel, porque muchos vemos que siendo bendecidos de esa manera, se apartan del Señor, se afanan por los negocios, la prosperidad les ha mareado, que ya no van al culto de oración, ya no asisten a los ayunos, no asisten a las vigilias, con las justas del domingo están. Mandan su diezmo porque saben que ahí hay una fuente de provisión. Dan sus ofrendas, a veces no van, sino mandan a su esposa, mandan a los hijos que lleven el tiempo, que lleven la ofrenda. O te visitan como pastor, como líder. Hermanito, Dios me ha puesto en mi corazón, toma esta ofrenda. Pero está dejando la vida de iglesia. Y es peligroso. Y hay que ser sincero con ellos. Si alguno te alcanza una ofrenda, haz lo que yo hago. Te trae un sobre, te trae una ofrenda, un dinero. O te traen cosas. Tú lo que tienes que hacer es orar y decir: Señor, elevo a ti esta ofrenda que trae mi hermano para ti. Y de ti recibo esta bendición. ¿Por qué lo hago? Porque muchos hermanos pretenden comprarnos con ofrendas, comprarnos con dádivas. Y piensan que porque nos están dando dádivas vamos a ser buena gente con ellos. Y que no les vamos a observar su conducta errada. Y hay gente que cae en eso, hermanos. Cuidado con eso. Si vamos a ser restauradores fieles, no caigamos en eso. El hecho que nos den una ofrenda a nosotros nos combina a seguir haciendo la voluntad de Dios a favor de ellos. Y si están cometiendo errores, hay que llamarles la atención, obviamente de manera personal y con amor, pero hay que llamarles la atención, decir lo que está mal, que la ofrenda, el diezmo que me alcanzó, a mí no me supedita a que tengan que seguir sus majaderías. Yo tengo que decir lo que está mal a fin de que él continúe. Recuerda eso, es muy importante. La prevención en el éxito para conquistar la tierra prometida. Ahora quiero tocar otro aspecto importante para ti. La anatomía espiritual. Hemos hablado de un médico que tiene que hacer su trabajo. El médico conoce la anatomía del paciente, ha estudiado para eso. Lo único que va a hacer es que en esa anatomía va a encontrar dónde están las áreas críticas para ver qué es lo que está fallando y qué cosa va a medicar. Nosotros también tenemos que conocer la anatomía espiritual del creyente. Y para eso tengo que decirte que el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Tiene tres partes. Así como Dios es tripartito y nosotros somos imagen y semejanza de Él, también nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo expresa el alma. O sea, tu persona no es el cuerpo que tienes. Tu persona es el alma que está dentro. Y esa alma que está dentro, que es tu persona, se expresa al mundo natural a través de tu cuerpo. O sea que si tu alma está alegre, tu cuerpo va a estar sonriente, va a estar sonriendo, y todos se dan a cuenta. Pero si tu alma está triste, tu cara está pues obviamente restringida y estás llorando. Y si tu alma está airada, no es capaz de romper las cosas y patear a la gente, golpeas. Recuerda entonces que el cuerpo solamente es la expresión del alma hacia el mundo natural. El cuerpo se relaciona con el mundo exterior a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? A ver, repítanme cada uno. Te olvidaste, creo. Te olvidaste algo. Bueno, yo voy a resumir. Los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto. ¿Qué nos falta? A ver, recuerden. ¿Nos falta algo? Volvemos. Vista, oído, tacto, gusto y tarea para reconocer. Respóndanlo ustedes. Correcto. 5 sentidos. El olfato también es un sentido. ¿Ya? Esos 5 sentidos captan del mundo exterior y lo trasladan. Lo que ves entra a tu mente. Lo que oyes entra a tu mente. Lo que tocas entra a tu mente. Lo que saboreas con tu boca entra a tu mente. Lo que hueles entra a tu mente con argumentos. Y el elemento que une lo físico con lo espiritual es tu cerebro.
El cerebro es el que capta todo eso y entra a tu ser interior, que es el alma. Ahora bien, el alma también tiene 3 partes: mente, emociones y voluntad. Son 3 partes del alma. Entonces, esos 5 sentidos transmiten un mensaje primero a tu mente, que puede ser positivo o puede ser negativo. Imagínate, ¿no? Escuchas al hermanito Juan, está en el hospital, se ha accidentado, y esa persona además te dice, parece que estaba en una fiesta y al regresar de la fiesta se accidentó. El mensaje está en tu mente y tu mente procesa, y de acuerdo a tu naturaleza tú puedes decir, seguro que ha estado borracho. ¿Te imaginas? Entonces le dice, no, este hombre está en pecado. Ese accidente es un castigo de Dios. Mira cómo negativamente tu mente trabaja. ¿Y cómo reacciona a tus emociones? Conforme a tu corazón. Si tu corazón es bueno, voy a ir inmediatamente a visitarlo porque necesita que ore por él, necesito hablar con él. Ese es tu corazón restaurador. Pero otros, qué pena ese hermano, ¿eh? Y pensé realmente que era creyente. No eres un restaurador. Eres un religioso que condena a los demás. Las emociones envían, y eso es la voluntad. Envían positivamente o negativamente. Puedes ir a esa persona a visitarlo para animarlo o para destruirlo. Mira cómo procesa. Los sentidos te captan un mensaje, te meten a la mente procesa, la mente pasa las emociones, la emoción te crea un estado de ánimo, positivo o negativo, y la voluntad es que haces algo. O no haces nada también. La voluntad anulada. ¿Notas el proceso? Cuando a la mente viene el argumento, positivo o negativo, las emociones van a producir tristeza, alegría, preocupación o angustia. Te voy a poner otro ejemplo para entenderlo mejor esto. ¿Ya? Recibes una noticia. Tu abuelito acaba de ser llevado al hospital. Ese es el mensaje. Eso automáticamente en tu mente al recibir te hace pensar cómo estará el abuelito, de repente para morir. Te va a producir tristeza. Te va a preocupación, va a crear hasta angustia. Es lo negativo. Pero vamos a otra noticia. Tu sobrino dio un excelente examen de ingreso, ya ingresó a la universidad. ¿Qué va a producir en ti? Alegría. Uy, una disposición de irlo a felicitar, de ayudarlo. Entonces, las emociones determinan, siendo positivas o negativas, va a determinar la acción que vas a tomar. En las emociones, que es la parte de la sanidad del alma, sobre todo sanidad emocional, es nuestro blanco, es la parte más importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahí obra el diablo, en las emociones. ¿Cómo lo hace? Primero lo hace a través de tu mente, tentándote. Y si tú caes en pecado, él comienza a atacar, a oprimirte. No tienes paz, tienes turbación. Te saca de la iglesia. Ya no tienes turbación. Te sientes mejor fuera de la iglesia y te comienza a destruir. Pero el deseo final del diablo, del obrar, es poseer a la persona. Obviamente, si eres incrédulo, puede meterse dentro de ti y te posee, es un endemoniado. O un creyente no puede ser endemoniado, pero oprime de tal manera que te hace la vida imposible. Hasta te enferma el cuerpo. Vemos la tercera parte, la voluntad. La voluntad es la respuesta del argumento en la mente que afectó a las emociones, y esto te lleva a una decisión que puede ser positiva o puede ser negativa. Eso es importante. O sea, las decisiones van a expresarse por el cuerpo al mundo natural. Así tenemos que ver entonces que para restaurar no es orar por orar. Vamos a orar, hermano.
Vamos a orar para que el Señor. No es así. Hay acciones concretas para que Dios se glorifique. Y esas acciones las tienes que hacer tú como restaurador. Esto es traer luz a la persona. En Juan 1, versos 4 y 5, mira lo que dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué manera ponerte en esta posición? Tú estás lleno del Señor, estás ungido para sanar los quebrantados de corazón. Has sido enviado para eso. Dios está contigo. ¿Qué estás llevando tú? Luz. Estás llevando vida. Si la vida está en ti, tus actos son luz para ellos. Entonces, cuando tú hablas, Dios contigo, Jesús en ti, está produciendo luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas. Es más, las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿En qué momento resplandecen ellas? Cuando se dan cuenta del estado en que se hallan y las razones por qué están así. Estamos hablando de Génesis. Y dice, las tinieblas no prevalecen contra ella. Que una vez que pasó Éxodo y Levítico, entonces las tinieblas no pueden hacer nada ya, porque la persona sabe, ha entendido, está sano, ha comprendido lo que Dios es. No va a dejar al diablo volver a meter sus garras y malograrte otra vez. Las oposiciones satánicas trabajan en el estado anímico de las personas. Afecta también el estado físico. ¿Te acuerdas del salmista que dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi pecado te declaré? Este es un proceso. Hay situaciones espirituales que generan enfermedades físicas. Por un desarreglo emocional, el cuerpo afecta y todo su sistema inmunológico es afectado. Pero hay también enfermedades somáticas. ¿Y cuáles son las enfermedades somáticas? Aquellas que sientes los síntomas, pero el médico dice: no encontramos nada. Pero me duele el estómago, me da cólica, pero su estómago está bien. No palpita mi corazón. El electrocardiograma dice que está bien. Los resultados de análisis están bien, pero tiene los síntomas. Esas son enfermedades somáticas. Y es ahí donde nosotros resolvemos los problemas. Hay también obstáculos. Eso lo vas a ver cuando estás trabajando. Cuando tú estás haciendo ya tu trabajo de restauración, vas a encontrar circunstancias que obstaculizan. Te faltó tiempo, la persona tiene un niño ahí que llora, hay un perro que ladra en la casa donde estás trabajando. Es decir, hay obstáculos. Tú tienes que tener control, porque tienes que ir ungido. Tú estás hablando a la persona y la persona comienza a tener sueño. Son obstáculos del diablo que impiden que hagas tu trabajo. Hay distracciones como las llamadas de los celulares. Recomiendo que cuando haces una misión, apaga tu celular y que apague su celular de esa persona. Porque estás hablando justo con una misión. Un momentito, voy a contestar la llamada. Ya te interrumpió. Son obstáculos que Satanás quiere. Las tinieblas quieren estar encima de la luz. Pero el texto dice que las tinieblas no prevalecen contra él. Tienen que tomar autoridad. Se contrarresta todo esto orando previamente. Antes que vaya a ser la visita de sanidad, ora y pide el respaldo de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Sé ungido. Toma autoridad. Confiesa victoria. Descansa en Dios. Y siempre en tu corazón debe estar que sea para la gloria de Dios, no para que te reconozcan a ti. Usa todo esto y vas a contrarrestar esos problemas que obstaculizan el trabajo. Otro texto para mí sumamente importante es Juan 8, 31 a 32. Ya lo mencioné antes, pero ahora lo vamos a analizar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá hay un elemento muy importante: permanecer en la palabra. El permanecer en la palabra durante el discipulado nos muestra que conoce la verdad. Y cuando nosotros entramos ya en la restauración de sanidad, o sea, sanar quebrantado de corazón, vamos a hacer que todo lo que dice la Biblia, todo lo que en oración ha recibido, algunos van a contar hasta sueños, es porque están viendo la realidad que están viviendo. Y cuando nosotros le hacemos entender la realidad,
entonces ellos van a desear servirles. Siempre digo, un alcohólico no va a dejar de ser alcohólico hasta que no acepte que es alcohólico. Igual un drogadicto. Si culpa a los demás porque es drogadicto, nunca va a salir de las drogas. Tienen que aceptar su realidad sin culpar a nadie. Eso es un producto que está dentro por la iniquidad, por la vida que ha llevado, por las relaciones sociales que ha tenido. Tiene que aceptar. Igual si está en quiebra económica, tiene que aceptar porque es su problema económico. Así que la verdad es realidad. Y esto debe llevar a que la gente que estamos ministrando acepte esa realidad. No va a poder sanarse si no acepta el diagnóstico que tú haces. No va a sanarse si no acepta el diagnóstico del médico. Otro pasaje importante está en Lucas capítulo 13, versos 10 al 16. Recuerda, anótalo, Lucas 13, 10 al 16. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Obviamente aquí la discusión está sobre el día de reposo. Pero el detalle que tenemos que descubrir es que esta mujer estaba encorvada, era una jorobada que andaba agachada. O pues podemos decir una enfermedad, de repente es un problema en la columna, es un problema de una distorsión en su esquema óseo, en fin, tantas cosas pueden decirse clínicamente. Pero este encorvamiento era una atadura de Satanás, que Jesús lo captó. Claro, él no tenía que hacer lo que nosotros hacemos, una investigación del Génesis. Él es Dios, él conoce todo, sabe todo. No necesita que le digan. Y te digo, te voy diríamos, anticipando. Si tú entras en restauración de todo corazón y te sigues capacitando, vas a tener con la mente de Cristo la capacidad de analizar y saber lo que está detrás de la persona sin que se lo preguntes. Y si le preguntas y haces todos los test que hacemos es para que la persona crea su realidad. Porque lo contrario te va a mirar como Dios a ti. Y va a querer tu oración nada más. No es así. Jesús sabía todo. Y al ver a esa mujer encorvada sabía que su problema era somático. Era una atadura de Satanás por 18 años. ¿Te das cuenta? Toda enfermedad física o psicológica proviene de Satanás. Y está en el alma. Esto va a atormentar la mente, las emociones y obviamente va a llegar también como manifestación en el cuerpo. Hay muchas enfermedades que son somáticas. Y una vez que hemos hecho el trabajo de restauración, sanando el quebrantado del corazón, desaparecen esas enfermedades. Vamos a hacer un taller práctico para que este tema sea más explicado y lo entiendas mejor. Y lo vamos a hacer con casos. Estén orando por eso, estén orando porque tengamos. Bueno, ya vamos a terminar nuestra sesión. Vamos a las 4 preguntas. 4 preguntas de ley, ¿ah? ¿Qué aprendiste en esta ocasión? Hasta analizó que hay Mefiboset que sin tener culpa son privados de las grandes bendiciones que tiene Dios. ¿Cuántos Mefiboset encontraremos? Has aprendido que todos tienen iniquidad heredada. Y no es culpa de ellos. Es una ley espiritual del cual hay que hacerlos conscientes. Que al no estar sanados, siguen como esclavos. Y Dios no quiere eso. Quiere que sus hijos experimenten la tierra prometida, que es la plenitud que Él ha dado. Y lo que tenemos aquí en la tierra, que se llama prosperidad plena, es un anticipo de lo que vamos a tener en la tierra prometida cuando estemos en el cielo. Has aprendido que tenemos que hacerlo no como un deseo o una opción, sino como una orden que tenemos que ir.
tenemos que obedecer. Has aprendido que nuestro método es el Pentateuco. Has aprendido que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra tarea se enfoca en el alma, que se enfoca en la mente, en las emociones y en la voluntad. Ese es nuestro campo de trabajo. Has aprendido que liberaremos del cautiverio, de la mente, de las emociones, de la voluntad y también del cuerpo cuando va a resucitar. La persona, al ser ministrada, tiene que entrar en toda esa convicción, ¿ya? De que su mente, y es la mente de Cristo, que sus emociones están manejadas por su conciencia, están manejadas por la palabra, y su voluntad es la respuesta en fe a Dios, a la palabra. Y también has aprendido que si permanecemos en la palabra, somos discípulos. Y si somos discípulos, conociendo nuestra realidad, somos libres, ¿no? Todo eso has aprendido. Ahora la otra pregunta, ¿por qué estás en esta reunión? Porque Dios quiere que tú seas sanado, seas sanada, no hay otra razón. Que Dios quiere que tú seas sano. Por tanto, si eres sano, vas a ayudar a sanar a otras personas. Estás en esta reunión porque Jesús quiere usarte en su unción, culminar su visión a través de ti. Por favor, hermano, créanlo, vuestras células van a crecer bárbaramente si estamos aplicando sus principios. Que no venga a una reunión religiosa, que venga a encontrarse con un Dios que sana, con un Dios que prospera, con un Dios que saca de la crisis. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Tomar una decisión de ser sano y tomar una decisión de ser instrumento de sanidad del alma para otras personas. Y para eso empieza a orar y clama por ser usado. Recuerda que es un envío, hay una orden de Dios. No te sugiero que si no te envía, se proponga hacer esto. Tiene que haber testimonio que Dios te está poniendo. Basta que el pastor te diga, vaya usted a hacer esto y es un envío de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, te ordena el Espíritu Santo porque has desarrollado una dimensión con el Padre, o el pastor te ordena, te asigna un caso. Lo está haciendo Dios a través del pastor. Entonces, como enviado, ora y clama y dice, yo quiero la unción. ¿Y cuándo lo vas a hacer? De ti depende, hermano. De ti depende, hermano. Vamos a orar por esta segunda sesión. Padre, yo te doy gracias, porque no solo puedo compartir con mis hermanos todo lo que me has enseñado y todo lo que me has mostrado, sino que a mí también me renueva, a mí también me llena. Y me llena la unción. La unción es mayor cuando enseño. La unción de mis hermanos será mayor cuando lo hagan, cuando testifiquen. Señor, que todo lo que he compartido en esta ocasión, ponlos en su corazón. Espíritu Santo, pon en su corazón ese deseo vivo de ser instrumentos de tu misericordia a esos hermanos que necesitan experimentar las riquezas de tu misericordia, de tu gracia. Señor, bendigo a mis hermanos. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Nombre por nombre los pongo en las manos tuyas, para que durante toda esta semana este tema produzca algo en sus corazones. Quizás alguno ya ministre de alguna manera, de repente informal, pero se dará cuenta que es el Espíritu el que lo hace. Y lo que les doy no son fórmulas, les estoy dando conocimiento para que entiendan tu obra, pero la obra es tuya, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Bendigo a mis hermanos y anhelo para ellos la sanidad total de sus almas, que bendiga hasta su cuarta generación, Señor, y que salgan libres de las maldiciones de sus bisabuelos. Padre, en tus manos los encomiendo y en tu paz los dejo. Todo esto te lo pido, creyendo que será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos míos, ha sido una bendición estar con ustedes. Esta semana es para seguir rumiando, seguir meditando sobre lo que has aprendido. Las citas que has tomado en cuenta, revísalos en la Biblia, revísalos y el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que he hablado y asimila dentro de tu ser. Y está orando que en una próxima reunión ya personal podamos hacer prácticas, podamos ministrar prácticamente con casos que vamos a desarrollar. Oren por todo eso. Que Dios me lo bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Bienaventurados, hermanos. Hasta la próxima.
Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE. Si necesita apoyo espiritual, consejería o terapia, puede ingresar a nuestra página web ministeriocree.com y gustosos estaremos a vuestra disposición. También nos encontrará en Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga.